Hola, en este momento me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué singular es el momento en el que uno recuerda algo, en el que rememoramos una experiencia, una vivencia, un encuentro? Una de las preguntas que surge es, ¿qué hay de singular en el recuerdo? Es que allí hay un tiempo diferente, un tiempo que vuelve sobre sí. A principios de año estaba leyendo un libro que me pareció muy divertido, muy interesante, que es el libro de Historia de la Eternidad, de Jorge Luis Borges. Y el libro, es un libro de ensayos, comienza con una reflexión muy interesante sobre tres tipos diferentes de eternidad, o tres concepciones diferentes de eternidad. Y la verdad es que es muy interesante porque parte de la primera eternidad concebida, que es la eternidad platónica. Cuando hablo de la eternidad platónica, hablo de la eternidad de los arquetipos, del mundo de las ideas en sí mismas, que son lo que realmente existe en la filosofía y en la metafísica platónica. Las ideas en sí mismas, ¿no? Las formas puras, que solamente son inteligibles y no tienen la contingencia del mundo cotidiano, del mundo material. En el fondo, esta primera eternidad es la atemporalidad de lo en sí, de las esencias platónicas, del mundo de las formas, de los arquetipos. Pero luego, en el mundo medieval, surge un nuevo tipo una nueva concepción de eternidad que es muy interesante, y es la eternidad cristiana. Es muy interesante porque tiene que ver con teología, y también tiene que ver mucho con Aristóteles. Aristóteles, hablando del motor inmóvil, concibe este motor inmóvil, este primer principio, como un nous, un entendimiento que se piensa a sí mismo. Y así, la concepción medieval y teológica de Dios es la de una conciencia o de un intelecto supremo. El pasado, el presente y el futuro están contenidos en Dios, y al mismo tiempo Dios trasciende toda temporalidad. El intelecto divino es capaz de inteligir, de comprender, de anticipar y de pensar todo, el pasado, el presente, el futuro. Todas las posibilidades están contenidas en un único acto del entendimiento divino, que es Dios. Es esta eternidad, pero es una eternidad nominalista. Esto es muy interesante. En la primera eternidad tenemos, que es la platónica, tenemos que es la eternidad de los arquetipos. Frente al mundo contingente, al mundo sensible de las experiencias, los arquetipos son mucho más pobres, son mucho más singulares, y esta eternidad es más pobre en relación con la pluralidad y multiplicidad del mundo sensible. Pero luego tenemos esta eternidad cristiana del entendimiento y divino, que contiene toda singularidad, es una eternidad mucho más rica. Pero para no hacer esto más largo, hay un tercer tipo de eternidad que es el que me gustaría detenerme en este video de hoy, y es la eternidad del recuerdo, la eternidad de la rememoración. Vivir es perder el tiempo. Nada podemos recobrar o guardar sino bajo forma de eternidad. Y es que cuando rememoramos, cuando recordamos una experiencia pasada, un encuentro, una sensación, sacamos o nos encontramos en una temporalidad distinta. No es la temporalidad vacía de la sucesión de tiempo, de actividades que tenemos que realizar en el día a día. Más bien en esa experiencia pues cotidiana, inmersiva, de estar trabajando en una cosa, estar haciendo una actividad u otra, nos podemos encontrar de forma repentina con la experiencia de recordar algo, ¿no? Ciertas sensaciones precisamente logran activar un recuerdo en nosotros. Y es que esa experiencia de rememorar, en esa experiencia hay una especie de sustracción de lo pasado, de lo olvidado, y que se actualiza. No es algo así como una especie de rememorar un pasado viejo, olvidado o inextinto, sino que por el contrario, lo que hay es una actualización de lo pasado, un pasado que se devela con un significado propio y singular, pero que se muestra en su actualidad en el momento en el que se rememora. Lo interesante aquí está en que cada quien tiene experiencias muy personales y muy singulares
que de una u otra forma, en un momento u otro, pues vuelven a la memoria. Pero lo interesante es que cuando vuelven, no vuelven como lo que fueron, ¿no? Como ese primer encuentro fortuito en el que sucedió algo y listo, ¿no? Vuelven dotadas de una significación. La memoria tiene esta capacidad, pues, de significar. Esto es muy parecido, de hecho, a la anécdota. Cuando nosotros narramos una anécdota de algo que nos pasó, le estamos dando una estructura en la propia narración. Una estructura que le dota de un sentido. Y así también es la experiencia de la rememoración. De hecho, cuando pensamos o rememoramos un atardecer, por poner un ejemplo, rememoramos la infinidad de atardeceres. En esta experiencia de recordar, nuestra imaginación transforma el recuerdo y lo vuelve atemporal, le dota de cierta atemporalidad, lo sustrae del tiempo. Esto es muy interesante y este es un ejemplo que coloca Jorge Luis Borges en el ensayo. Los miles de atardeceres en la memoria, y sobre todo en esta memoria que está contaminada de imaginación, se vuelven un único atardecer, atemporal, por poner un ejemplo. Pero este ejemplo es muy genérico. Como dije, cuando rememoramos, cuando recordamos, de hecho estamos en una relación de sentidos o de significados mucho más personales y vivenciales, es decir, singulares. Un punto en el que me quisiera detener es que de esta forma el recuerdo es siempre una forma de reconocer algo. Volvemos a conocer las cosas en el momento en el que acceden de nuevo a nuestra memoria, pero no acceden a nuestra memoria de la forma cotidiana o simple en la que fueron, sino que están dadas de cierta o están dotadas de cierta universalidad o de cierta singularidad, que es esta eternidad, es este tiempo que vuelve, pero no en la forma de un pasado, de algo olvidado, de algo que ya no tiene mayor importancia o algo que está roto por el tiempo, sino que en la rememoración vuelven en la forma de una unidad de sentido, de una singularidad, ¿no? Es esta atemporalidad, este momento en el que el recuerdo trasciende o trastoca la linealidad del tiempo que se gasta, el tiempo cotidiano, ¿no?, que gastamos en nuestras actividades. De hecho, hay una novela de Virginia Woolf que me gusta mucho, me parece muy interesante, que es Alfaro. Y en Alfaro hay un personaje que es una pintora. Y la pintora tiene una relación, la artista tiene una relación muy particular con la madre de la novela, con la ama de casa. No recuerdo exactamente los nombres. Y lo interesante es que en un momento la narración te cuenta cómo lo que busca esta artista no es conocimiento. Ella no busca conocimiento, sino que lo que busca es un tipo de cercanía, es un tipo de singularidad. Sí, lo que busca es como la familiaridad o el encuentro de una cercanía, pero no busca conocimiento. Y ese momento particular de la novela me parece muy significativo y yo creo que se vincula con esto, con el tiempo del recuerdo, el tiempo de la rememoración, que es distinto al tiempo tal como se da en nuestras vidas cotidianas. En un momento, en el ensayo de La historia de la eternidad de Jorge Luis Borges, Borges te coloca una narración de una experiencia personal que tuvo en cierto momento en el que visita ciertos suburbios en Argentina, y son unos suburbios muy empobrecidos, muy viejos, que parece que no han sido tocados por el tiempo, ¿no? Y Borges te cuenta la experiencia singular que tiene de rememorar un pasado que vuelve, pero vuelve en su actualidad, vuelve en su singularidad, ¿no?, como un destello que relumbra. Y bueno, me gustaría leer un poquito este fragmento para que se den cuenta un poco del punto al que quiere llegar Borges. Aunque otra cosa que hay que tener en cuenta es que tanto en la literatura como en los ensayos de Borges, él siempre está jugando con lo falso, siempre está jugando con lo narrativo y con lo literario, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta narración es real y no está trastocada por la propia narración, por la propia escritura? Es un punto, pero ya este es otro punto que escapa un poco del tema del video, pero bueno, igual me gustaría comentarlo. Y bueno, aquí tienen el fragmento. El fácil pensamiento, estoy en 1800 y tantos, dejó de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad. Me sentí muerto.
me sentí percibidor abstracto del mundo, indefinido temor imbuido de ciencia, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí, no, haber remontado las presuntivas aguas del tiempo. Más bien, me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. Solo después alcancé a definir esa imaginación. En su narración, Borges nos está hablando de cómo no es como que él vuelve al pasado, ¿no? En una experiencia personal, ¿no? Es como si el pasado se actualizara en el presente. Es como si el tiempo, en vez de ser una sucesión lineal que se consume a sí misma, ¿no? Es un tiempo, en este caso, su experiencia es una experiencia de una actualidad que se descubre, que se revela. Y esa actualidad o esa experiencia es, él la llama eternidad, ¿no? Esa eternidad de ese momento, que no es como que estaba en el pasado y él vuelve al pasado, sino como que es como si se actualizara, ¿no? Se volviera verdadera en la experiencia del presente, del ahora. De hecho, esto es muy interesante porque en mis lecturas, cuando uno lee a Walter Benjamin, a mí al principio Walter Benjamin era un autor que me fastidiaba un poco, que me parecía un poco pesado, pero ya en las últimas tesis de la historia, y aquí estoy hablando de las tesis de la historia, habla precisamente del tiempo de la hora, frente al tiempo vacío, al tiempo homogéneo del progreso. Él habla del tiempo del progreso, ¿no? Que siempre es lineal, estamos en un progreso histórico que va hacia cierta meta determinada, pero esta idea es muy problemática en la filosofía de Benjamin. Frente a este tiempo lineal y homogéneo, que es un tiempo vacío precisamente porque solamente se consume, solamente está dirigido hacia una meta determinada, hacia una única dirección, tenemos el tiempo de la hora. Y Walter Benjamin va a identificar el tiempo de la hora con el tiempo de la revolución. Sabemos que Walter Benjamin es un escritor, un intelectual marxista, y bueno, habla de la revolución. Es ese momento en el que la sucesión temporal es fragmentada, es interrumpida, ¿no? Es la interrupción del progreso, el tiempo de la revolución, el tiempo de la hora. Y es muy llamativo porque aunque Walter Benjamin habla aquí de la revolución, en mi reflexión aquí en este punto, pues nos damos cuenta cómo el tiempo del recuerdo tiene estas mismas características. El recuerdo y la rememoración es un tiempo de la hora, un tiempo que se actualiza a sí mismo en su singularidad y en su sentido o en su significado. Si bien en Walter Benjamin está esta contraposición entre el concepto del tiempo vacío y homogéneo del progreso y el tiempo de la hora, que es el de la revolución, aquí él lo identifica con el de la revolución, cuando uno lee a autores como Gadamer, se da cuenta de cierta influencia de Walter Benjamin en Gadamer. En textos como en Actualidad de lo Bello o Estética y Hermenéutica, Gadamer usa unos conceptos muy parecidos. Usa el concepto del tiempo vacío, también un tiempo que se llena, un tiempo vacío que se llena para algo en las actividades cotidianas, en el trabajo, que disponemos del tiempo precisamente para hacerlo rendir mejor. Y luego un tiempo lleno o un tiempo propio. Y es muy interesante por el tipo de figuras o imágenes que ambos autores utilizan para ejemplificar o ilustrar estos conceptos. En Benjamin está la figura del reloj. En el reloj el tiempo sucede, el tiempo y las horas pasan, ¿no? Se consumen a sí mismas. Pero frente al tiempo del reloj está el tiempo del calendario, que es un tiempo vivo, ¿no? Que se cumple a sí mismo o se afirma a sí mismo en este volver, en esta... se afirma a sí mismo en esta vuelta sobre sí mismo. Y en Gadamer el tiempo lleno o el tiempo propio se ejemplifica o se ilustra con la figura de la fiesta y con la figura de la celebración. El tiempo de la fiesta es de hecho el tiempo del calendario, porque en el tiempo del calendario se reafirma ciertas festividades, se conmemora en el calendario y en la fiesta. Es muy interesante, ¿no? Y de hecho podemos pensar incluso en la tragedia griega. Cuando pensamos en la tragedia griega era una festividad cultural, muy cultural, vinculada con las Dionisias, las fiestas dionisíacas que se celebraban una y otra vez. Y aquí vemos cómo el tiempo de la obra de arte, de hecho, se vincula con el tiempo de la rememoración.
porque el tiempo de la obra de arte exige de nosotros, uno, ser copartícipes, y en ese ser copartícipes pues nos quedamos prendidos o enganchados en la ejecución y en la experiencia de la obra de arte. Todo reconocimiento se ha desprendido de la contingencia de la primera presentación y se ha elevado a ideal. En el reconocimiento ocurre siempre que se conoce más propiamente de lo que fue posible en el momentáneo desconcierto del primer encuentro. Como pudo leerse en la cita anterior, rememorar sí que tiene muchos componentes análogos con la experiencia del reconocimiento. Volvemos a conocer las cosas en el momento en el que las recordamos, pero no en lo que fueron, en la singularidad en la que se dieron, en la que se dio una experiencia, en la que se dio una reflexión, un sentimiento, ¿no? No acceden a nuestra memoria en esa simplicidad en la que las experimentamos en un primer momento, sino que vuelven transfiguradas, ¿no? Pareciera como si descubrimos las cosas como realmente son en el momento en el que acceden al recuerdo. Es un tiempo que vuelve sobre sí. De nuevo, no es como si estuviéramos experimentando algo pasado en su carácter perentorio, ¿no? Ya sido, que no tiene nada que ver con el presente, es todo lo contrario. Es la experiencia de la eternidad de ese recuerdo, de esa actualización de su significación por encima del tiempo, por encima de la perentoriedad de nuestras experiencias. Y eso es lo más llamativo. De hecho, cuando nosotros estamos en la experiencia de la obra de arte, cuando vemos una película, cuando atendemos a cualquier tipo de género artístico, y ese género artístico, esa experiencia, es capaz de interpelarnos, precisamente es capaz de interpelarnos, es capaz de conmovernos, porque existe siempre la posibilidad de que en ella reconozcamos algo en la singularidad en que realmente es. Ese descubrimiento de una nueva dimensión de los tropos y de los temas que continuamente está abordando, por ejemplo, la literatura o cualquier tipo de género literario. El amor, la muerte, el bien, la finitud. Estar abiertos a esa interpelación nos descubre pues precisamente esa experiencia de reconocer las cosas en lo que realmente son o en esta nueva dimensión. Entonces, así como para Walter Benjamin, la revolución tiene un carácter de interrupción, interrumpe el tiempo homogéneo y vacío, que es el tiempo del progreso, así la obra de arte también tiene un componente disruptivo y de interrupción. ¿Por qué? En la medida en que estar en la experiencia de la obra de arte, estar dispuestos a ser interpelados, a conmovernos en la experiencia del arte, pues estamos sujetos a la experiencia de transfigurar e interrumpir nuestros hábitos perceptivos. Es muy llamativo pensar que Platón, ya hace más de 2000 años, había hablado de la anamnesis, es decir, esta idea de que conocer es recordar.